En el programa de hoy, desde España, la Iglesia pide dejar el monasterio a las excomulgadas clarisas de Belogrado. Reza por ellas. El Papa Francisco y el prelado del Opus Dei dialogan sobre las reformas a la obra. Desde el Vaticano culmina la fase diocesana de la causa de beatificación de Chiara Corbella, joven madre que murió por salvar a su niño por nacer, hoy de 13 años de edad, presente en la ceremonia. Desde Bolivia, obispos demandan al Estado por cierre forzoso de un instituto católico para la formación de profesores. Guerra en Tierra Santa. Mientras el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, visita el Líbano, el primer ministro israelí advierte extender la guerra hacia ese país en respuesta a los ataques terroristas de los libaneses de Hezbollah, aliados de Hamas. Hola Natalie, qué gusto estar contigo. Un gusto también estar contigo, Eddie, con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú. Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Bienvenidos, yo soy Natalie Paredes. Empezamos las noticias desde España con lo último sobre las monjas clarisas excomulgadas, que ahora tendrán que buscar un lugar donde vivir. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos da un completo panorama de los hechos en esta crisis. Saludos desde España, desde donde les damos cuenta del cierre del primer capítulo de la crisis de las clarisas cismáticas de Belorado, cuya excomunión ha sido ratificada en las últimas horas por el comisario pontificio y arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta. Estas son las últimas novedades. El pasado 21 de junio, viernes, terminó el plazo dado a las ya exreligiosas por el arzobispo de Burgos, Monseñor Mario Iceta, para comparecer ante el tribunal eclesiástico y responder a la acusación de delito de cisma. Antes de que concluyera el plazo, a través de Instagram, las exmonjas reiteraron su decisión de haberse separado de la Iglesia Católica libre y voluntariamente, mediante la publicación del llamado Manifiesto Católico el pasado 13 de mayo, repleto de afirmaciones cismáticas y sedevacantistas. El sábado 22 de junio, las exreligiosas comunicaron que habían nombrado una comisión negociadora para la interlocución con el comisario pontificio sobre sus derechos personales y patrimoniales. Horas más tarde, el mismo día, el arzobispado de Burgos decretó la excomunión y la expulsión de la vida consagrada de las 10 religiosas acusadas de cisma, un delito canónico definido como el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la Iglesia a él sometidos. Este lunes, Monseñor Iceta ofreció una extensa rueda de prensa en la que dio detalles sobre los próximos pasos a seguir respecto de las excomulgadas, así como del cuidado que se va a intentar dispensar a las hermanas clarisas mayores que aún permanecen en el convento fieles a Roma. También habló del estado económico de las cuentas del convento y de otros asuntos de interés. Monseñor Iceta fue claro sobre la inminente salida de las exmonjas cismáticas del monasterio de Belorado, así como la del falso obispo excomulgado Pablo de Rojas y el falso presbítero José Ceacero. Las 10 exreligiosas carecen de título legal para permanecer en los monasterios y dependencias anejas, por lo tanto, deberán abandonarlos. Con mayor razón, los señores Rojas y Ceacero, a quienes ya se comunicó vía burofax el 31 de mayo la prohibición de permanencia en estos inmuebles. De no producirse una salida voluntaria en fechas próximas, los servicios jurídicos no tendrán más remedio que iniciar las acciones legales a las que haya lugar. Sobre si hay un plazo máximo para su salida, el arzobispo de Burgos ha señalado que no hay uno establecido, pero ha tildado de razonable que pudiera ser en los primeros días de julio. No hemos establecido un plazo prudencial. Nosotros no queremos actuar de modo precipitado, queremos ser muy respetuosos. A pesar de que las exmonjas han reiterado que no reconocen el derecho canónico como aplicable en su caso, Monseñor Iceta ha recordado que el derecho canónico tiene reconocimiento en el derecho civil por los acuerdos del Estado español con la Santa Sede. El acuerdo sobre asuntos jurídicos establece en el artículo 1.4 respecto de las órdenes, consagraciones religiosas y otros institutos de vida consagrada que a los efectos de determinar la extensión y límite de su capacidad de obrar y, por tanto, de disponer de sus bienes, se estará a lo que disponga la legislación canónica, que actuará en este caso como derecho estatutario.
El comisario pontificio no reconoce a la llamada Comisión Mediadora de Abogados nombrada por las exreligiosas y señala que lo único que cabe es el cumplimiento de la legalidad vigente. No cabe otro camino. Si sus miembros se dirigen a Monseñor Iceta, con gran respeto se les contestará jurídicamente, ha expresado, de tal forma que la comunicación con las esclarisas se realizará de manera preferente por burofax, no a través de intermediarios. En el monasterio de Belorado viven, además de las exreligiosas excomulgadas, 5 clarisas de avanzada edad, alguna con más de 100 años, según ha afirmado Monseñor Iceta. Tanto la Iglesia Católica como sus familiares están preocupados por su asistencia religiosa católica. Para atenderlas correctamente, se ha pedido a los 27 conventos de la Federación Franciscana de Aránzazu que pongan algunas hermanas a disposición. En las primeras 48 horas, al menos 3 comunidades de clarisas se han ofrecido. No se sabe cuándo podrán acudir a Belorado ni cuántas serán finalmente. El saldo de las 10 cuentas bancarias cuyo control ha recuperado el arzobispado es insuficiente para atender las necesidades del monasterio de Belorado y el pago de los suministros, así como de lo que corresponda a los trabajadores, lo que será suplido con ayuda de otros monasterios de clarisas. La falta de colaboración de las excomulgadas hace que el arzobispado no sepa la situación real. Nosotros todavía tenemos una visión muy incompleta de todo, ¿no? Porque no nos han entregado ninguna documentación, lo vamos reconstruyendo, pero faltan muchísimas piezas del puzzle. Por tanto, en este momento solo sabemos el saldo de las cuentas que tenemos acceso y que conocemos, que son en torno a los 6.000 euros. Monseñor Iceta ha afirmado que la Iglesia Católica sigue esperando a las exmonjas clarisas en oración y con las puertas abiertas, y ha señalado que la excomunión siempre es reversible y que siempre serán acogidas con amor y misericordia. Yo ayer recé un rosario por estas hermanas y hoy lo volveré a rezar. La Iglesia las sigue esperando y espera en oración y con las puertas abiertas. Por último, Monseñor Iceta ha señalado que este caso servirá para revisar los protocolos que puedan detectar mejor posibles problemas a futuro y el modo en que la vida consagrada debe ser cuidada y custodiada por la Iglesia. En todo caso, en las próximas semanas, respecto de las ex religiosas cismáticas, las espadas seguirán en alto. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias. Y en el Vaticano, el Papa Francisco recibió este lunes al moderador general del Opus Dei, Monseñor Fernando de Ocaris, acompañado de Monseñor Mariano Fazio, vicario auxiliar de la prelatura. El apelativo de moderador general es utilizado desde el último motu propio del Santo Padre relativo al Opus Dei y se utiliza de manera indistinta junto al tradicional de prelado, según así prensa. El prelado informó al pontífice sobre los trabajos que están realizando con el dicasterio del clero para la adecuación de los estatutos, subrayando el ambiente familiar y de diálogo abierto en el que se desarrollan dichas tareas. Monseñor Ocaris también detalló al Santo Padre la preparación del centenario del Opus Dei del 2028 y le trasladó algunos detalles sobre su próximo viaje a América del Sur. El pontífice animó a seguir trabajando con actitud de diálogo y colaboración, estar muy cerca de la gente, sobre todo en los países donde hay más sufrimiento o donde la labor evangelizadora es más difícil. Seguimos con noticias desde la Santa Sede, donde va camino a su beatificación la italiana Chiara Corbella, una joven madre que murió por salvar a su niño por nacer. Nuestra corresponsal Paula Riaza tiene lo último alrededor de esta causa. Así culminó la fase diocesana de Chiara Corbella Petrillo, quien a sus 28 años dio la vida por salvarla de su bebé. En la ceremonia se sellaron los documentos que recopilan los testimonios sobre la vida de la italiana y dan prueba de sus virtudes y su fama de santidad. Con ello avanza su proceso de beatificación, 5 años después de su muerte. Su padre, Roberto Corbella, estaba presente en la ceremonia y recordó los gestos de cariño de su hija. El momento que siempre recuerdo con mayor alegría. Cuando era niña, después de almorzar, Chiara se sentaba en mis rodillas. Incluso después de casarse, cuando volvía a casa para almorzar con nosotros, al final de la comida se sentaba en mis rodillas. Era una forma de mostrar su afecto. El padre confesó que encuentra consuelo en que ahora Chiara es sierva de Dios. Ver que tanta gente en el mundo confía en ella, eso nos ayuda a aceptarlo todo mejor.
Está claro que preferiría, en lugar de estar aquí hoy, tenerla sobre mis rodillas. Pero ver que ayuda a tantas personas, ciertamente me ayuda a llevar mejor el dolor. Chiara conoció a Enrico en Medjugorje en 2002 y se casaron en 2008. Los primeros años de su matrimonio no fueron fáciles. Las ecografías del primer embarazo mostraron una grave malformación y la niña falleció poco después de nacer. Lo mismo sucedió a su segundo hijo. En su tercer embarazo el bebé estaba sano, pero Chiara enfermó de un tumor en la lengua. Para enfrentar este cáncer debía someterse a tratamientos que pondrían en riesgo la vida del bebé. El matrimonio decidió rechazarlos y seguir adelante con el embarazo. Abbiamo accolto ciò che il Signore stava scrivendo. Escuchamos lo que el Señor estaba escribiendo en nuestras vidas y por eso no nos pareció correcto sustituirlo por lo que la historia quería para nosotros, porque sabíamos, intuíamos que tal vez podría ser lo más hermoso. Intuivamo che potesse essere la cosa più bella. El cáncer avanzó, afectando su vista y su capacidad para hablar. La joven soportó con ayuda de su fe estos sufrimientos. Chiara Corbella murió el 13 de junio de 2012. En la ceremonia donde se sellaron los documentos que daban testimonio de su vida, se encontraba en primera fila su hijo Francesco, de 13 años. Pero el testimonio más importante es el que ha dado la Iglesia, porque es necesario que la Iglesia diga, sí, aquello que han atestiguado es una cosa verdaderamente grande. En Roma, Paola Riaza, EWTN Noticias. Tomás Enríquez es director de incidencia para América Latina y el Caribe de ADF Internacional, quienes están brindando apoyo legal a la Conferencia de Obispos Católicos de Bolivia en su desafío al cierre forzoso por parte del gobierno del Instituto Normal Superior Católico Sede Sapiense para la formación de maestros. Nos va a hablar sobre cómo está el caso. Señor Enríquez, bienvenido al programa. Mucho gusto, muchas gracias por tenerme acá. ¿Podría describirnos un poco del caso para que nuestros oyentes puedan estar al tanto y qué está haciendo Alliance Defending Freedom para defender el derecho de la Iglesia Católica a garantizar la educación, la formación de maestros católicos? Por supuesto. En el año 2010, el gobierno del entonces presidente Evo Morales apoyó e impulsó la Ley General de Educación Avelino Cignani en Bolivia. Y uno de los aspectos centrales de esa ley tenía que ver con el interés de parte del Estado boliviano de monopolizar y nacionalizar la formación de maestros, de docentes, para lo cual establecieron por ley en ese momento que todos los profesionales de la educación, todos los maestros normalistas del país tenían que ser formados en un instituto o institución de formación estatal. En ese momento existían en el país dos instituciones normales que no pertenecían al Estado. Una de ellas era el Instituto Normal Sede Sapientia de la Iglesia Católica y también uno de la Iglesia Adventista. Entonces, con la dictación de esa ley, se le otorgó un plazo perentorio a estas instituciones no estatales para que cerraran sus puertas a más tardar el año 2014, lo cual finalmente ocurrió. El objetivo que persigue el gobierno con esta medida es, como yo mencionaba, el monopolizar la formación de los docentes, porque en la medida de que tiene el control total sobre quiénes son los que educan, así entonces mantiene un control sobre el sistema educativo. La institución católica tenía más de 65 años de existencia y era reconocida como la más prestigiosa escuela normalista que existía en el país, y sin embargo se clausura forzosamente el año 2010. Nosotros hoy día estamos trabajando con abogados domésticos en Bolivia que están representando junto con nosotros a la Conferencia Episcopal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pidiéndole a la Comisión que reconozca que el Estado boliviano ha violado los derechos no solamente de la Conferencia Episcopal Boliviana como cuerpo que tiene derecho a establecer instituciones de educación, sino que también además del pueblo católico boliviano, que tiene derecho a que a través de estas instituciones se formen a quienes van a enseñar la fe en sus escuelas. ¿Por qué estaba tan preocupado el régimen de Evo Morales de que la Iglesia Católica tuviera una facultad o una institución para formar maestros? Ahí pasamos ya al plano de la especulación de los motivos que por supuesto no son públicos, pero generalmente, y creo que las lecciones de la historia son semejantes siempre en esto, es que los gobiernos con algún impulso autoritario tienden a querer
monopolizar la educación, porque comprenden claramente que esta es la forma en que inciden en el futuro de la sociedad. En este caso en particular, la manera que han decidido hacerlo es por la vía del control de la formación de los maestros, de tal manera de dar forma a la mente y las convicciones de parte de quienes son los que luego pasan a educar al resto de la población. Y eso es lo que creemos y vemos que es en última instancia el objetivo perseguido por esta legislación. ¿Qué es lo que sigue en este caso que está elevando la Conferencia Episcopal de Bolivia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Perfecto. Sí, ahora una vez que ya ha sido presentada la denuncia y esta se presentó ante la comisión hace un mes atrás, estamos a la espera de que la comisión haga la revisión inicial de antecedentes para que le comunique al Estado boliviano que la denuncia se ha presentado en su contra, y eso entonces le dará plazo al Estado para responder a los hechos o más bien a las acusaciones que se han realizado en su contra por esta violación de derechos. Tomás Enríquez, director de Incidencia para América Latina y el Caribe de Alliance Defending Freedom International, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes, que les vaya muy bien. Hacemos una pausa y al volver, guerra en Tierra Santa. Mientras el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, visita el Líbano, el primer ministro israelí advierte extender la guerra hacia este país en respuesta a los ataques terroristas de los libaneses de Hezbollah, aliados de Hamas. Además, especial, conociendo a la Guardia Suiza Pontificia los desafíos de los protectores del Papa. Regresamos con más en EWTN Noticias. Nos vamos al Líbano, donde está de visita el secretario de Estado Vaticano, cardenal Pietro Parolin. Durante la solemnidad de la Natividad de San Juan Bautista, el cardenal Parolin recordó a los miembros de la Asociación Local de los Caballeros de la Orden de Malta el compromiso de la orden con los más desfavorecidos. Asimismo, la grave situación económica de este país exige cada vez más generosidad. El prelado dijo que espera la pronta elección de un presidente que lleve la estabilidad al país y afronte con seriedad los desafíos actuales. Comprometió a la diplomacia de la Santa Sede en la búsqueda de una solución institucional a las crisis, a las cuales se suma la advertencia del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, a una posible guerra contra el grupo terrorista Hezbollah, aliado de Hamas, que opera en el Líbano. El periodista Joe Federman de Associated Press explica. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, está mirando hacia el norte. Netanyahu dice que a medida que la fase actual de los combates en Gaza llega a su fin, Israel pronto podrá desplegar más y más fuerzas a lo largo de su frontera norte para prepararse para la confrontación con el grupo militante libanés Hezbollah. Hezbollah comenzó a atacar a Israel en octubre pasado, casi inmediatamente después de que estallara la guerra en Gaza. Desde entonces hay intercambios de disparos casi todos los días, pero estos intercambios, junto con la retórica entre estos dos enemigos, se han intensificado en las últimas semanas. Ahora hay preocupaciones en ambos lados de la frontera de que se acerca una guerra en toda regla. Hezbollah es mucho más poderoso que Hamas, y una guerra entre Israel y Hezbollah podría ser devastadora para la región. Se cree que Hezbollah posee una colección de cohetes y misiles que son capaces de impactar en cualquier lugar de Israel. Mientras tanto, el ejército israelí dice que ha preparado planes para una ofensiva en el Líbano. Los líderes israelíes dicen que las escenas de destrucción en Gaza pronto podrían repetirse dentro del Líbano. Ahora, Netanyahu dice que espera una solución diplomática al enfrentamiento, pero dice que Israel está preparado para ir a la guerra si eso es lo que se necesita para restaurar la calma en su frente norte. Y ahora le mostramos la segunda parte de una serie sobre la Guardia Suiza Pontificia del programa Vaticano de EWTN. En esta oportunidad veremos los desafíos de los protectores del Papa cuando no operan en su propio terreno y más. Antes de empezar el régimen de entrenamiento para convertirse en guardias suizos pontificios, los posibles reclutas visitan el Vaticano. Al frente de este grupo en particular estaba el alabardero Nico Kaufmann, que les guió a lo largo de las actividades de la semana. Esta mañana participaron en una audiencia general. Pudieron presenciar cómo el Santo Padre recorría la plaza de San Pedro. El objetivo de los guardias es proporcionarles una visión más cercana de lo que pudieran ser sus deberes y responsabilidades. Dos palabras resumen el deber de un guardia suizo pontificio: lealtad y valentía. Estamos aquí para servir a Francisco o a sus sucesores. Y naturalmente, aquí estamos con la máxima fidelidad para protegerle en caso de necesidad.
Para nosotros, los guardias suizos, la protección del Santo Padre es la misión principal, la número uno. Esto significa que cuando vemos que el Papa se mueve, cuando ustedes ven a su alrededor a los de traje y corbata y a los de la gendarmería, detrás también está la Guardia Suiza Pontificia. Anticiparse al peligro y neutralizar las amenazas son algunas de las responsabilidades clave en la protección del Santo Padre. Cada vez que el Papa Francisco asiste a actos públicos y celebra santas misas, ya sea en viajes apostólicos al extranjero o en la Ciudad del Vaticano, su seguridad personal está en juego. Cuando el Santo Padre viaja al extranjero, especialmente en viajes apostólicos, nosotros también lo hacemos para prestarle apoyo y protegerlo de cerca. Es un momento muy especial para nosotros, pero también es un momento en el que el nivel de atención es máximo, porque vamos al extranjero y no estamos en nuestro terreno. El deseo del Papa Francisco de viajar a la periferia puede crear muchos momentos realmente hermosos, pero difíciles a su vez para un cuerpo de seguridad. Pueden surgir situaciones inesperadas e intensas sin previo aviso. Tanto con el Papa Francisco como con otros pontífices recientes se han vivido momentos y acontecimientos casi catastróficos. Security was beefed up following the uproar in the Mideast caused by comments the Pope made about Islam last month. En 2007 y 2008 se produjeron atentados contra el Papa Benedicto XVI, el primero en la misa de vigilia de Navidad y el segundo contra el Papa móvil en la Plaza de San Pedro. En noviembre de 1970, el Papa Pablo VI sufrió un intento de apuñalamiento en el aeropuerto de Manila, Filipinas. Y en el momento quizá más tristemente célebre, el 13 de mayo de 1981, el Papa San Juan Pablo II recibió 4 disparos en la Plaza de San Pedro mientras viajaba en el Papa móvil. Hemos jurado, si llegara el caso, dar la vida por el Santo Padre y respaldamos este voto. Esto es lo que más nos une a todos. Este juramento de poder estar de pie el 6 de mayo y poder jurar no solo delante de mi familia biológica, sino también delante de mi familia de guardia. Eso sí que es serio. Antes de la ceremonia de juramento, los nuevos reclutas realizan el examen de seguridad para comprobar su preparación. En esta parte del examen, practican con pistolas paralizantes para neutralizar a un asaltante. Practicar la seguridad también es primordial para evitar dañar a turistas y peregrinos inocentes. Así que lo mejor que podemos hacer cuando se trata de armas es usar el sentido común. A menudo que uno tenga formación, nadie debería tocar un arma porque así es como ocurren todos los accidentes. A veces con armas supuestamente descargadas que en realidad están cargadas. Siempre ocurre por estupidez, por negligencia. Dentro de la armería del cuartel de la Guardia Suiza, el alabardero Gianluca Andreato es responsable del mantenimiento de los uniformes, el equipo de protección y las armas que los guardias llevan en servicio y en actos importantes como la ceremonia de juramento, la vigilia de Navidad y la misa del domingo de Pascua. Aquí contamos con parte del armamento especial. No está especialmente protegido, no es realmente grueso, pero al frente tiene un santo especial. Tenemos aquí a San Nicolás de Flue, también llamado Hermano Klaus en alemán. Es nuestro santo nacional y uno de los santos protectores de la Guardia Suiza. Tenemos el peto, tenemos una placa posterior y también un collar. Además están estas grandes placas de brazo, todas unidas con bandas de cuero. Podemos verlas aquí, están todas atadas juntas con esas correas. En la parte superior tenemos las bandas de los brazos que van cerca del cuello, y esta es la nueva forma del casco.
Aquí tenemos la pieza en la que entra una pluma que lo rodea todo hasta aquí. Este es el emblema de nuestro Papa, el Papa que nos fundó. Más adentro no hay más que cuero. Así es en realidad. No es cómodo de llevar, pero Jesús sufrió en la cruz y nosotros sufrimos con el casco. Jesus suffered at the cross, we suffer with the helmet. Those wall guns. Gianluca continúa mostrando los distintos fusiles, uniformes y espadas, aunque admite que los más potentes no se encuentran en esta sala. Nuestro comandante nos dijo, citando el Padre Pío, que nuestra ametralladora, es decir, nuestra arma más potente, es el Rosenkranz, el rosario. Y así es, considero que aquí también tenemos un arma que puede tener consecuencias fatales. En el próximo episodio de Vaticano, les traemos la última entrega de nuestra serie sobre la Guardia Suiza Pontificia, en la que miramos hacia el futuro de la Guardia e incluso más allá, hacia la vida después de los guardias que terminan su servicio. Y eso es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales y en ewtnnoticias.com. Hasta mañana.